prepara al cuerpo, ese simpático, va a preparar al cuerpo en situaciones de estrés o de actividad física. El otro día, por ejemplo, les decía y les hablaba de un sistema nervioso que se llama el sistema nervioso compensatorio, ¿sí? Ese sistema nervioso compensatorio generalmente se activa en situaciones de huida o en situaciones de estrés. Un ejemplo, lo que ocurre especialmente cuando estamos ante una determinada enfermedad o cuando estamos ante un determinado riesgo o un estado agudo. Un ejemplo claro y característico corresponde a una pérdida exagerada de líquidos. Ese día creo que les hablé de esa situación. Les decía que las pérdidas exageradas de líquidos muy probablemente se asociarán pues con un aumento de la frecuencia cardíaca para aumentar la contractilidad miocárdica y así poder eyectar suficiente cantidad de sangre y en algún momento determinado, sobre todo en situaciones iniciales, compensar el daño inicial. Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez ha escuchado un concepto que se llama la hora de oro en trauma. No sé si alguno de ustedes lo ha escuchado. Se llama la hora de oro en trauma. ¿Cuál es la hora de oro en trauma? Juan Sebastián Medina iba a decir algo, o Juan José Urrea. Creo que sí, profe, lo vi una vez. ¿A qué se refiere más o menos? Cuéntenos, ¿qué ha La hora escuchado de eso? de que haya un daño importante. Que haya un daño importante. Bueno, pero ¿a qué se referirá eso de la hora de oro en trauma? Vamos a ampliar aquí la imagen un poquito para que ustedes la tengan clara. Bien, ¿a qué se referirá eso de la hora de oro en trauma? Nadie sabe. Yo, profe. Cuénteme. Profe, eso no es que los 60 minutos posteriores a un accidente pues son vitales para hacer una intervención que pueda salvar la vida de la persona. Los 60 minutos. Bueno, alguien dice que son 60 minutos son fundamentales, o la primera hora de oro en trauma son fundamentales para mantener el equilibrio o para mantener la sobrevivencia de un determinado individuo en situación de urgencia. A eso se refiere la hora. ¿Cómo? O sea, esa hora es la hora esencial para la intervención del paciente. Exactamente. ¿Por qué? Porque cuando un ejemplo, cuando tenemos un paciente que hizo un trauma craneoencefálico severo, o otro ejemplo, cuando una persona va en una carretera y desafortunadamente tiene un accidente automovilístico y tiene una herida, por ejemplo, punzante, de tipo punzante a nivel hepático, generalmente habrá pérdida de sangre. Cuando se pierde más del 30% del volumen intravascular, el paciente entra en una fase que se llama el choque compensado. Entonces, la primera de oro en trauma para este paciente es que generalmente hay activación del sistema nervioso simpático como mecanismo compensatorio. Se aumenta muy probablemente la presión arterial, se aumenta también la frecuencia cardíaca. ¿Para qué? Para tratar de aumentar esa contractilidad y eyectar suficiente cantidad a los órganos diana o a los órganos blancos. Profe. Si durante eso, ya voy, mijo, si durante esa primera hora o si durante esas primeras 4 horas la célula continúa ese estado, por ejemplo, de no hidratación, de no volemia, de no medidas o maniobras de compensación, la célula entrará muy probablemente en una fase que se llama la fase del no retorno. Entonces,
La primera hora de oro en trauma, ¿por qué es fundamental? Porque es la hora en que yo debo asegurar perfusión. ¿Cómo aseguro la perfusión? Administrando, por ejemplo, colocando soporte circulatorio. Otra de las maniobras que generalmente uno debe hacer es aumentar la disponibilidad de oxígeno y, por el otro lado, asegurar la vía aérea y finalmente el soporte hemodinámico de un individuo. Si definitivamente se retrasan todas esas acciones, pues nuestra célula tendrá una mayor probabilidad de producir o de generar mecanismos apoptóticos o mecanismos de muerte celular. Entonces, por eso se dice que la primera hora, por eso se habla de una hora, que es la primera hora de oro en trauma. Es decir, de todo aquello que hagamos durante la primera hora de un estado agudo dependerá, ¿sí?, la mortalidad del paciente. Entonces, ustedes miran que generalmente el paciente que acabó de llegar por una herida de arma cortopunzante, muy probablemente la presión arterial está aumentada. Pero esa presión arterial está aumentada como consecuencia de un sistema de compensación regulado por un sistema nervioso, que es el sistema nervioso autónomo, que como su nombre lo dice, generalmente prepara al organismo para actuar en situaciones de estrés o en situaciones de actividad física, de lucha o de huida, o por decirlo así, en estados de sobrevivencia. Bien, por eso se sintetiza durante esta primera hora, hay síntesis noradrenérgica, y entonces habrá aumento de la presión arterial, habrá, por ejemplo, aumento de la presión arterial, y recuerden que la presión arterial se relaciona de manera directa con una variable fisiológica que es la presión arterial media o mínima presión que se requiere para perfundir un determinado órgano. ¿Bien? ¿Qué iba a decir Alexander? Profe, disculpa, tengo una pequeña pregunta. ¿Sí? Cuando tú dices que llega dice el ejemplo de que, digamos, que está perdiendo pérdida de sangre, tú dices que lo más probable es que tuviera un choque compensado, pero si hay No, yo una... dije que inicialmente se disparan mecanismos compensatorios, pero esos mecanismos compensatorios generalmente persisten durante la primera y segunda hora después de ocurrido un determinado evento. De ahí para allá ocurre, si no hay, óigase bien, si no han habido medidas de soporte, muy probablemente la célula entra en otro estado que es la fase de choque, de choque compensado. Si durante esa fase tampoco hay medidas de soporte, pues la célula se desencadena otro mecanismo que es el mecanismo descompensado. Y entra finalmente en un, ya voy, mijo. Sí, pero entra en otra fase que se llama la fase del no retorno. ¿No? ¿Cómo? No escucho bien. ¿No entraría primero como en un choque hemorrágico por la pérdida de sangre, o el choque Claro, compensado es por la vasoconstricción? claro que sí, pero inicialmente, mire lo que le estoy diciendo, hay mecanismos, se disparan mecanismos compensatorios exactamente por una situación de estrés. Porque recuerde que el sistema nervioso simpático se dispara o se estimula en situaciones de estrés. ¿Sí me hago entender? No quiere decir que el simpático muy probablemente no se encuentre activado en mecanismos de choque compensado. Muy probablemente
puede estar, pero en fase aguda, en fase inicial, posterior a un trauma, pues se disparará mecanismos compensatorios. ¿Está claro? A Pues, menos, o dígame. sea, en sí lo que he comprendido es que, bueno, por la pérdida de sangre, el choque compensado que lo activaría el sistema nervioso periférico sería como para hacer vasoconstricción de la arteria y que no hubiera más pérdida de sangre, ¿no? Exactamente, por eso el sistema nervioso periférico tiene que ver con una palabra importantísima, que es el equilibrio celular. Es decir, ese equilibrio que generalmente debe estar inmerso en el organismo. Por ejemplo, ¿qué tal si yo solamente estuviera regulada por el sistema nervioso simpático? O sea, debe haber un equilibrio entre el simpático y el parasimpático. Un ejemplo, si yo ahorita, muy probablemente algunos tuvieron tiempo de estudiar, otros no tuvieron tiempo de estudiar por diferentes razones. Eso es un ejemplo. Y yo dijera en este instante, abran todas sus cámaras, voy a hacer un quiz o voy a hacer una prueba corta por la plataforma. ¿Qué pasaría con ese sistema nervioso simpático? ¿Estaría yo en reposo? ¿Estaría qué? Activado. Muy probablemente, Alterado. ¿qué le pasaría a mi frecuencia cardíaca? Se eleva. Se aumenta. Si yo tomara, por ejemplo, la presión arterial, pues estaría aumentada. ¿Sí? Pongamos otro ejemplo. Acuérdense que generalmente la mayoría de los ensayos clínicos se hacen en animales. Un ejemplo, en ratas. Miren, por ejemplo, los ensayos clínicos para sustancias farmacológicas, para neurociencias inclusive, se utilizan ratones. Entonces, imagínense si yo tuviera una jaula y en esa jaulita yo quisiera mirar acciones simpáticas. Y fue así, de hecho, como se determinaron todos estos receptores del simpático y del parasimpático. Entonces, si yo cogiera esa jaula y colocara a ese ratoncito dentro de esa jaula en unas condiciones adecuadas, si yo cogiera a ese ratón y empezara a estimularlo con un palito o con una pinza y empezara a chuzarlo, pues ese ratoncito empezaría a correr alrededor de la jaula intentando huir. Muy probablemente, si usted le tiene unos electrodos que le midan su actividad cardíaca, pues esa frecuencia de ese ratoncito, pues muy probablemente estaría aumentada. Su presión arterial también estaría aumentada. El ratoncito intentaría huir por cualquier lado, es decir, buscaría cualquier huequito para poderse salir y evitar que yo lo estuviera molestando. Pero si cogiéramos a ese ratoncito y no lo molestáramos, apagáramos la luz, le facilitáramos que él estuviera en estado de reposo y yo le mirara la frecuencia cardíaca, pues la frecuencia cardíaca va a estar disminuida. ¿Por qué? Porque en ese instante el ratón estaría en un estado de reposo. Luego, ¿qué sistema estaría activado en ese estado? Pues el sistema nervioso parasimpático. ¿Sí está claro? Entonces, simplemente el sistema nervioso autónomo controla respuestas de tipo involuntario. Y entonces tiene unas fibras que se llaman fibras nerviosas autónomas que generalmente inervan ¿a quién? Inervan glándulas e inervan músculos. Un ejemplo de un músculo que es inervado, el corazón. Otro músculo que puede ser inervado, el útero. Otro músculo que puede ser inervado, nuestros pulmones. Otro músculo que puede ser inervado, nuestro riñón. Y entonces, a nivel renal, ocurrirán unas respuestas. Por ejemplo, se activará el sistema renina, angiotensina, aldosterona.
y miren lo que les voy a explicar. Ejemplo, en pacientes o en individuos que son hipertensos, que generalmente hay un tipo de hipertensión, no sé si ustedes la han escuchado, que se llama la hipertensión de bata blanca. ¿Por qué la hipertensión de bata blanca? Porque cualquier estímulo, es decir, cuando usted va al médico y el médico le coloca a usted el Dinamap para tomar la presión arterial, pues usted se asusta. Su frecuencia cardíaca, por acción simpática, su frecuencia cardíaca se aumenta su presión arterial y muy probablemente pues vamos a tener datos, o sea, falsos positivos. Por ejemplo, si su presión arterial está aumentada, muy probablemente dice, bueno, pero tienes la presión arterial aumentada. Y entonces usted le dice, pero es que yo no soy hipertenso. Entonces ese tipo de hipertensión generalmente se desencadena como mecanismo adrenérgico. Entonces uno dice, es que yo tengo hipertensión adrenérgica, yo soy muy adrenérgica, me asusto con frecuencia. Y entonces al asustarme con frecuencia, pues muy probablemente mi presión arterial va a aumentar como consecuencia de una determinada situación. ¿Está claro hasta ahí, muchachos? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, Profe, una preguntita. ¿Sí? Bueno, digamos, para esos pacientes que sufren de la bata blanca, digamos, de todas maneras, ellos, cualquier persona, no, incluso no sea el médico, incluso hasta un personal de salud cualquiera, le toma la presión, ellos se la aumentan. Sí, señor. Por ¿Ellos ahí qué ejemplo, tocaría hacerle un mapa? bueno, entonces generalmente ahí se hacen dos cosas. Cuando tú tienes allí, tú debes hacer dos cosas. Uno, saber si sí o no eres hipertenso. ¿Cómo sabe uno si uno es hipertenso? A través de un mapeo de presión arterial. Entonces uno hace un mapeo de 24 horas, que es el más fidedigno, o hace un afinamiento. Pero el afinamiento en personas que son adrenérgicas generalmente sirve de muy poco, no es sensible. ¿Por qué? Porque muy probablemente cuando empiece a apretarte ese Dinamap, tú vas a estar hipertenso, entonces no va a ser confiable. Entonces, ¿qué generalmente se hace en pacientes que son adrenérgicos o que cada vez que llegan al consultorio pues se asustan por cualquier situación? Entonces, generalmente uno lo que hace es colocar un poquito de sustancias ansiolíticas previo a la consulta médica para evitar que la presión arterial durante la consulta se aumente y me arroje falsos positivos. ¿Está claro? O falsos negativos. Sí, señora. Sí, falsos positivos. ¿Sí está claro? Entonces, uno generalmente en ese tipo de pacientes, ¿qué se aconseja? Se aconseja que el paciente esté bajo efectos, por ejemplo, de una sustancia ansiolítica tipo benzodiazepina. Muchas personas, por ejemplo, se toman un alprazolam, se toman un medicamento que les disminuya la ansiedad para poder arrojar unos datos fidedignos acerca de mi estado hemodinámico. Bien, entonces eso finalmente pues eso es lo que uno debe hacer esencialmente. Bien. Profe, una pregunta. Pregúnteme, mijo. Y entonces, cuando se le toma, digamos, la presión a un paciente previo a una, digamos, a un examen, a una intervención, y no, pues por lo regular no se puede porque tiene la presión alta, entonces hay que se debe hacer. Igual lo mismo, o sea, tratar de darse como algo de calmante. Eso es una pregunta bien interesante. Si una persona, por ejemplo, va a ser sometida a un procedimiento quirúrgico y el paciente tiene hipertensión, generalmente uno debe esperar una o 2 horas, tratar de administrarle sustancias ansiolíticas al paciente para saber si es que es por el efecto adrenérgico o si definitivamente es
lo que está pasando pues es metabólico, porque muy probablemente hay pacientes que son hipertensos y que no se dan cuenta que son hipertensos. Por eso se dice que la hipertensión es un enemigo silencioso. Muchas veces no sabemos cuando estamos hipertensos, sino hasta que tenemos síntomas. Entonces, el paciente que hace hipertensión generalmente, muchas personas ya más por razones de, yo diría que de irresponsabilidad, simplemente le dicen al paciente, mira, no te podemos operar porque te hipersensaste. Sin embargo, el protocolo que uno debe seguir, el deber ser es esperar, por ejemplo, aproximadamente 2 horas, esperar que el paciente se tranquilice, tomar nuevamente, hacer un control o colocar medicamentos para regular la presión arterial y poder llevar a ese paciente a procedimiento quirúrgico, siempre y cuando, pues, muy probablemente sea un procedimiento quirúrgico de urgencia, en el cual necesariamente hay que someter al paciente a un procedimiento quirúrgico. Si el procedimiento no es de urgencia, generalmente se vuelve a reprogramar, pero el deber ser es tratar de monitorear esa presión durante las primeras 2 horas. Si el paciente ya tiene historia de hipertensión arterial, colocar una dosis, una dosis regular de la que utiliza normalmente el paciente, además de administrar de pronto una sustancia ansiolítica tipo alprazolam. Muy probablemente, pues esas sustancias se administran por vía sublingual, como para que el efecto sea mucho más rápido y tengamos a un paciente compensado, listo para hacer un determinado procedimiento quirúrgico. ¿Vale? ¿Bien? Profe, Bueno, otra señora. pregunta. Bueno, profe. Sí, dígame. Cuando una persona tiene hipertensión y que se le sube de noche, ¿esto a qué se debe? Que, o sea, en todo el día no le da, pero de noche cuando está durmiendo sí se le sube. Ah, bueno, mira que ese es un tipo, eso es hipertensión. De hecho, eso es muy sensible para hipertensión. De hecho, cuando a ti te generalmente te diagnostican hipertensión, te hacen mapeo. Ese mapeo se hace en 24 horas. Cuando generalmente el médico o el internista, que es quien realmente hace el diagnóstico, cuando el internista diagnostica hipertensión, precisamente cuando mira que los picos de presión arterial estuvieron elevadas durante la noche. ¿Por qué? Porque se supone que en estado de reposo la presión arterial debería estar disminuida, ¿sí? Y entonces, ¿qué hace el internista? Coge el mapeo, entonces a ti te colocan un aparatico, te mide la presión cada hora y ese aparatico va marcando, luego eso va a una impresora y te va marcando las horas a las que hiciste, o sea, te va marcando las cifras de presión arterial, creo que eso lo gradúan cada 30 minutos o cada hora. Entonces, ¿qué hace el médico? Cuando las presiones arteriales se encuentran aumentadas generalmente durante la noche, que es cuando las personas generalmente están dormidas, es ahí donde el médico todavía ese diagnóstico es mucho más sensible para hipertensión arterial, porque no sería normal que en un paciente normotenso la presión arterial estuviera aumentada durante la noche. Entonces, cuando las presiones arteriales están aumentadas en la noche y tú no estás haciendo actividad física, sino que estás dormido, es muy diferente que tú estés, por ejemplo, haciendo turno, o muy diferente que la persona sea vigilante y entonces esté despierto, la presión arterial esté elevada, ¿sí? No sería sensible, pero si una persona normalmente se duerme y las presiones arteriales aumentan, pues eso sí sería un diagnóstico o una
o un síntoma clínico muy diciente para el diagnóstico de hipertensión arterial. ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Bien, entonces vamos a continuar. Tenemos un sistema nervioso, dijimos, que es el sistema nervioso central. Ahora miren que vamos a mirarlos, vamos a tratar de mirarlos uno a uno. Un sistema nervioso central que está conformado por un encéfalo y por una médula espinal. Ese sistema nervioso pues está protegido por un cráneo. Entonces, tenemos el cráneo, es decir, la tabla craneana, ¿sí? Y está también protegido por unas vértebras respectivamente. ¿Qué función tiene ese sistema nervioso central? Transmitir, procesar y analizar esa información. Un ejemplo de un análisis de información. Cuando yo tengo o cuando yo tengo un estímulo doloroso, ¿sí? Tenemos un estímulo doloroso que se percibe especialmente ¿dónde? En una terminal nerviosa, ejemplo, la piel, y yo me chuzo, y al chuzarme yo hago estímulo inmediatamente de retirada. ¿Por qué? Porque todo ese sistema nervioso central me permite transmitir el mensaje, ese impulso, hacia diferentes fibras nerviosas cuyo estímulo viaja cada milésima de segundo y al llegar al sistema nervioso central percibe esa sensación. Y entonces uno puede decir, me chusé, me duele, tengo dolor de cabeza, me golpeé. ¿Por qué? Porque usted tiene un estímulo en una fibra nerviosa que viajó, cuyo impulso viajó a través de una fibra, que generalmente son fibras aferentes primarias o fibras aferentes primarias tipo C, que viajan hacia la médula espinal, donde se estimulan unas sustancias que viajan a un haz que se llama el haz espinotalámico lateral y de allí hacia los centros cerebrales superiores. Pero ese estímulo no viaja en segundos, yo les decía el otro día, ese estímulo viaja generalmente en milésimas de segundo. Y cuando llega a ese sistema nervioso central, pues me permitirá analizar la información. ¿Bien? Entonces, pues ese sistema nervioso central, miren que está conformado, además, por unos senos, que son generalmente los senos venosos, que son estos que generalmente se encuentran aquí, el sistema ventricular, ¿sí? Los plexos coroideos, que recuerden que en los plexos coroideos se sintetiza o se origina el líquido cefalorraquídeo, que es quien generalmente me mantiene el volumen intracerebral, ¿sí? Por eso, ese volumen intracerebral está regulado a través de una variable fisiológica que se llama la PIC, la PIC, que significa presión intracraneana, la PIC, o presión intracraneana, que en condiciones normales debe ser menor de 20 milímetros de mercurio y que en condiciones normales, óigase bien, en condiciones normales se relaciona necesariamente con la presión de perfusión cerebral. Para que voy a explicarlo aquí en la diapositiva para que a ustedes les quede un poquitico más claro. Entonces, voy a dibujar aquí un poquito, voy a coger esta que está bonita. Entonces, ojo, esta presión, esta PIC, que es la presión intracraneana, PIC, yo dije que es la que regula el volumen intracerebral, ¿sí? Volumen sanguíneo intracerebral. Y en condiciones normales,
debe ser menor de 20 milímetros, es como una presión arterial, milímetros de mercurio. Hasta ahí vamos. ¿Sí me están escuchando, muchachos? Sí, señora. Bien. Sí, señora. Pero ¿para qué me sirve esa PIC? Que es la presión intracraneana. Ella me regula el volumen intracerebral, es decir, a partir del líquido que se genera en los plexos coroideos, ¿sí? Entonces, ¿qué es el líquido? Cefalorraquídeo. Por lo tanto, la PIC es importante para el mantenimiento de la perfusión cerebral. Entonces, yo puedo decir, la presión de perfusión cerebral, óigase bien, es igual a la presión arterial media menos, perdón, aquí me fui muy lejos, menos, este signo aquí es menos la PIC. Esa es la presión de perfusión cerebral. ¿Cuál es la presión entonces de perfusión cerebral? Si ustedes miran por allá cualquier libro de fisiología, sobre todo el tema de trauma craneoencefálico severo, ustedes van a escuchar la PIC o la presión de perfusión cerebral debe ser mayor o igual a 70 milímetros, óigase bien, de mercurio. Esa es mi presión de perfusión cerebral normal. Entonces, en síntesis, todo lo que tiene que ver con la perfusión estará relacionado con la presión arterial media, porque recuerden que la presión arterial media pues será la mínima presión que se requiere para perfundir un determinado órgano. Hasta ahí va claro, muchachos. Entonces, yo puedo decir, si un determinado individuo tiene una presión arterial media, que es igual a 2 diástole más una sístole sobre 3, supongamos que tiene una presión arterial media de 95 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces, pero además de eso tiene una PIC. Si cojo un catéter, lo coloco, pues eso es un catéter que se coloca en el ángulo de Monroe, ¿sí? Y me permite medir la presión intracraneana, que debe ser normalmente menor a 20 milímetros de mercurio. Entonces, si esa PIC que se mide a través de un transductor conectado al ángulo de Monroe, dice 95 menos 18, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 95 menos 18? Rapidito, a ver. ¿Sí? 15 menos 8, 7. ¿Sí? ¿Cuál será? 77. ¿Cuánto? 77. ¿Seguro? 77. Pregunto, ¿aquí tendremos una PIC normal? Sí. ¿Por qué? Porque está mayor o igual a 70 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué pasa? ¿Una PIC o una presión? Sí, presión de perfusión cerebral. Me confundía. Entonces, presión de perfusión cerebral es igual a la PAM, que es la presión arterial media, menos la PIC, que es la presión intracraneal. Entonces, un ejemplo. El monitor me dio como presión arterial media, me dio 95. Y la PIC, yo medí la PIC a través del monitor de un sensor de monitoría hemodinámica, la PIC me dio de 18. Luego, entonces, la diferencia entre la presión arterial media y la PIC me dio 77. Quiere decir que para este caso, la presión de perfusión cerebral será de 77 milímetros de mercurio, es decir, que está mayor de 70, está normal.
¿Por qué es importante ese dato, jóvenes? Porque acuérdense que, ¿qué es la perfusión? ¿Me regala un poquito de agua, Ingrid? ¿Qué es la perfusión? ¿A qué se refiere la palabra perfusión? Y llevar oxígeno y nutrientes a los tejidos. Grado de oxigenación, ¿cierto? De un determinado tejido. Ejemplo, tenemos una presión de perfusión cerebral, tenemos una presión de perfusión coronaria, tenemos una presión de perfusión renal, tenemos una presión de perfusión esplástica, intestinal, tenemos una presión de perfusión pulmonar y todas esas presiones de perfusión estarán relacionadas necesariamente con la presión con la presión arterial media. ¿Por qué? Porque es la mínima presión que se requiere para mantener la perfusión de un determinado tejido. Ahora sí me hago entender, muchachos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando esa presión de perfusión cerebral, un ejemplo, es menor de 70, ¿cómo estaría el flujo sanguíneo cerebral? ¿Aumentado o disminuido? ¿Qué me dicen? ¿Cómo estaría ese flujo sanguíneo? ¿Disminuido? Disminuido, claro. Se disminuye, ojo. Yo cogí, miren que yo tengo un vaso sanguíneo aquí. Entonces, el flujo de entrada aquí debe ser igual al flujo de salida. Eso en situaciones fisiológicamente normales. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando esa presión de perfusión, por ejemplo, aumenta? Muy probablemente si se aumenta la resistencia de ese vaso, aumenta para poder que ese flujo sanguíneo al final no se esté comprometido. Entonces, si hay aumento de la resistencia, se disminuye el flujo. Por lo contrario, si hay estados de vasodilatación o disminución del flujo sanguíneo, también se comprometerá el flujo sanguíneo. Por eso debe haber un equilibrio. Entonces yo digo, presión arterial media de un paciente en condiciones normales, entre 80 y 90 milímetros de mercurio. Ni muy hipertenso, ni muy hipotenso, porque ambos estados me disminuyen el flujo sanguíneo. Y la disminución de flujo sanguíneo, muy probablemente, en situaciones patológicas, me podría llevar a isquemia, a estados de isquemia. Ahora sí, muchachos, ¿sí me entendieron? ¿Alguna pregunta hasta allí? No, profe. Hola. Bueno, bien. Entonces, eso, pues con respecto a esto que estamos tratando. Esto es un tema bien interesante, porque esto es pura correlación fisiológica y anatómica. Bien, entonces, miren que ese encéfalo y la médula espinal pues están envueltos por 3 capas meníngeas, ¿cierto? La dura madre, la dura madre, la aracnoide, la pía madre, exactamente. Entonces tenemos un sistema ventricular, y miren que tenemos un sistema ventricular, unos plexos coroideos. Recuerden que en los plexos coroideos entonces se produce líquido cefalorraquídeo. Aquí tenemos las meninges. ¿Dónde se encuentran esos plexos coroideos? ¿Por debajo de quién? ¿Del espacio qué? Como aracnoideo. Del espacio aracnoideo, ¿sí o no?
o subaracnoideo. Por eso hay situaciones patológicas que pueden generar sangrado en el espacio aracnoideo. Entonces, por eso hay una patología que se llama la hemorragia subaracnoidea. ¿Sí la han escuchado? La HSA. Y entonces, HSA es hemorragia subaracnoidea. ¿Qué significa la hemorragia subaracnoidea? La presencia de sangre en el espacio aracnoideo, que puede ocurrir ya sea por un evento cerebrovascular de origen hemorrágico o que puede ocurrir, por ejemplo, por la ruptura de un aneurisma cerebral. ¿Sí? Pueden ser inclusive situaciones asociadas el aneurisma, por ejemplo, es más de origen genético. La malformación de una arteria cerebral. Si yo tengo, por ejemplo, una arteria cerebral aquí, voy a mirar aquí una arteria cerebral. Entonces, si yo tengo una arteria cerebral, supónganse que esta es una arteria cerebral, esta es una arteria, entonces esto es un aneurisma, la elongación, el abombamiento de una arteria cerebral. Este es el aneurisma. ¿Sí? ¿Qué pasa con los aneurismas? Cuando en la medida en que crecemos, muy probablemente la resistencia periférica del vaso tiende a aumentar. Cuando aumenta la resistencia del vaso, como esto que está aquí es el endotelio, que es la pared de la arteria, y este tejido que está aquí en la arteria está conformado por el endotelio vascular, ¿sí? Ese endotelio vascular, cuando por ejemplo, se aumenta la resistencia periférica o se aumenta la presión arterial, se aumenta tanto que puede romper, que se rompe. Y esa ruptura de esa arteria cerebral, pues me va a producir finalmente sangrado intracerebral. Entonces, un evento cerebrovascular de origen hemorrágico me producirá una hemorragia subaracnoidea que se clasifica en 4 fases, que son la Fisher 1, 2, 3, 4, de acuerdo a la tomografía. Y también puede ocasionarse por la ruptura de un aneurisma cerebral. Bien, y entonces, miren que esa es una de las cosas más bonitas o más apasionantes de estos temas. Entonces, aquí tenemos encéfalo y médula espinal que se encuentran envueltos por 3 capas. A esas 3 capas se les denomina meninges. Ahora, el líquido cefalorraquídeo se genera en los plexos cereoideos, especialmente en el espacio subaracnoideo. Bien. Bueno, entonces, entre estas y el sistema nervioso central se encuentra ¿qué? Se encuentra el líquido, ya lo dijimos, líquidos cefalorraquídeos. ¿Qué papel o qué importancia tiene el líquido cefalorraquídeo? Amortiguar, es decir, proteger al sistema nervioso, amortiguar al sistema nervioso de los golpes. Imagínense si nosotros no tuviéramos esa tablota craneana, pues muy probablemente cualquier golpe podría producirnos una hemorragia intracerebral. Y entonces miren la importancia que tiene esto. En la niñez, en los niños menores de 5 años, luego vamos a mirar todas esas etapas de la maduración en los niños. En los niños menores de 5 años tienen un sistema nervioso incipiente, es decir, inmaduro. Y entonces la tabla craneana es mucho más blanda en los niños que en los adultos. ¿Sí se han dado cuenta de eso o no? Sí, señora. Sí, señora. Entonces,
Por eso los golpes en los niños pueden producir convulsión. ¿Por qué? Porque se genera mayor estímulo a nivel neuronal. ¿Qué pasa por lo contrario en el adulto? El adulto intermedio generalmente tolera más la presencia de un golpe, ¿sí? Porque tiene una estructura que está mucho más madura, que está mucho más conformada, con una tabla craneana en condiciones normales, lo que en pacientes mayores de 65 años de edad empieza nuevamente a deteriorarse. Entonces hay pérdida, hay degeneración y hay pérdida del tejido, o sea, del parénquima cerebral. Por eso los abuelitos, cuando se caen, al mes por allá, pueden convulsionar. ¿Por qué? Porque muy probablemente su estructura cerebral ya está deteriorada. Y entonces cualquier golpe genera la formación de unos hematomas que se llaman hematomas subdurales. Y la formación de un hematoma subdural en un anciano, en un abuelo, en un adulto mayor, puede generar sangrado intracerebral. Y entonces el abuelo convulsiona, usted lo tiene que llevar rápido, hay que drenar ese hematoma, o si no, muy probablemente, pues el abuelo se va a morir. ¿Sí está claro? Entonces, usted dice, pero bueno, pues que si el abuelito iba caminando, se cayó de solo un piso, no un piso, sino de una escalerita, se cayó de su propia altura, se golpeó, ¿sí? Se golpeó la cabeza, hizo un chichoncito, usted le puso hielo, se hizo, bueno, ya todo pasó, y al mes el abuelito empezó con cefalea intensa o lo encontró usted en el baño convulsionando. ¿Por qué? Porque su parénquima, su tejido cerebral, ya no es el mismo. Entonces, muy probablemente se produce un desbalance en el volumen sanguíneo intracelular, lo que hace que se pueda producir hematomas subdurales. Y los hematomas subdurales en los abuelos, pues generalmente algunos se resuelven solos, pero algunos necesariamente requieren de procedimiento quirúrgico. ¿Está claro, muchachos, hasta ahí? Sí, señor. Sí, profe. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bien. Entonces tenemos también... Una preguntita, qué pena. Sí, dígame. Digamos en los pacientes, digamos los abuelos que usted dice que muchas veces se caen de su propia altura, que ellos, el golpe muchas veces es tan fuerte que hacen ojo de mapache, ¿qué le dicen? ¿Hacen qué? Síndrome de mapache, que se le oscurece. Ajá. Como... Sí, señor, oscurecimiento de los párpados inferiores. Esos pacientes son pacientes a los que hay que hacerles vigilancia neurológica. Ya, y digamos, pues la otra vez fue un caso de un abuelito que se cayó así, pero no hubo como tal, directamente ahí se le tiene que hacer un TAC o una resonancia. Generalmente cuando los pacientes hacen traumas, tanto en los niños como en los adultos, o si el golpe es muy severo, pues generalmente se lleva a TAC cerebral, porque el TAC cerebral sí me puede mostrar rápidamente, luego vamos a ver unas imágenes de unos TAC cerebral, sí me puedan generar específicamente, yo pueda observar lesión a través de un TAC cerebral simple. Entonces, los pacientes generalmente hay que vigilarlos, hay que hacerles vigilancia neurológica utilizando una escala que se llama la escala de Glasgow, que me mide la respuesta verbal, la respuesta motora y la respuesta ocular, y me mide el grado de deterioro neurológico. ¿Listo? Entonces, siempre a ese tipo de pacientes se les debe tomar un TAC cerebral. ¿Bien? Gracias. Bueno, listo. Entonces, miren que entre el sistema nervioso se encuentra entonces ese líquido raquídeo que amortigua. O sea, por eso es tan importante el líquido cefalorraquídeo. Hay situaciones en las que inclusive puede haber infección
de ese sistema nervioso central. Entonces hay infección que puede ser de origen viral o que puede ser de origen bacteriana. Por ejemplo, una meningitis, ¿sí? O una meningitis de origen viral o una meningitis de origen bacteriana. ¿Bien? ¿Y por qué es tan difícil a veces el tratamiento de este tipo de pacientes? Porque recuerde que todo esto que hace parte del líquido cefalorraquídeo está cubierto por una barrera que se llama la barrera hematoencefálica. Y esa barrera es muy selectiva. Allá no pueden llegar todos los fármacos a producir un efecto. No. Deben tener ciertas condiciones, cierto grado de afinidad para cruzar allá y poder producir un efecto fisiológico. Entonces también acá se intercambian nutrientes y desechos, especialmente con la sangre. Entonces aquí tenemos, miren, las meninges, aquí tenemos la aracnoides, el espacio, miren aquí, entre la aracnoide y la pía madre, encontramos el espacio subaracnoideo. Entonces, recordemos que muy por debajo, miren aquí está, muy por debajo de ese espacio subaracnoideo, ¿sí? Se encuentra lo que se llaman los plexos coroideos. Entonces, esos plexos coroideos que se encuentran más o menos por aquí, esos plexos, generalmente, ¿qué se genera aquí? Líquido cefalorraquídeo. Cualquier cambio de presión generalmente me va a producir una disregulación de la presión de perfusión renal, cerebral, que puede aumentar y producir sangrado intracerebral. Y entonces, todas estas situaciones generalmente estarán relacionadas con los espacios meningos. Tenemos también entonces un encéfalo que, como ustedes lo decían ahorita, es finalmente el lugar al que fluyen y en el que se originan los impulsos nerviosos. Bien. Yo quiero, antes de continuar, quiero que por favor para la siguiente clase, me van a hacer una tareita, una pequeña tareita, chiquitica. Miren que va a ser hasta chiquita. Y eso va a ser una tablita que ustedes van a tener siempre en cuenta. Ya yo les dije cuál es la presión de perfusión cerebral. ¿Qué van a hacer ustedes? Me van a decir, me van a averiguar cuál es la presión de perfusión coronaria, cuál es la presión de perfusión renal, cuál es la presión de perfusión hepática, cuál es la presión de perfusión intraabdominal. Entonces, ya les dije yo la cerebral. Entonces, ustedes ahora van a averiguar a qué es igual la presión de perfusión coronaria. ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se calcula la presión de perfusión renal? ¿Cómo se calcula la presión de perfusión hepática? ¿Cómo se calcula la presión de perfusión pulmonar? ¿Y cómo se calcula la presión de perfusión pulmonar? ¿Está claro hasta ahí, muchachos? Eso no se les puede olvidar. ¿Por qué? Porque pues ustedes hacen parte de profesionales de la salud. Por eso, siempre que uno va a presentar un paciente, uno valora a un paciente, tiene que tener muy en cuenta su presión arterial media. ¿Listo? Bueno. Hola, por allá. Sí, profe. Bien. Cristian Fuentes, hágame un recuento de todo lo que hemos dicho. ¿A dónde está Cristian Fuentes? Regáleme, por favor, su camarita. Hágame, por favor, un recuento
de lo que hemos dicho hasta ahora? Cristian Fuentes. ¿No está? Bueno, continuamos. Isabela Marín. Hola, profe. Isabela Marín. Ojo, punto negativo para Cristian Fuentes. A ver, Isabela Marín, recuérdeme, por favor, Isabela, regáleme la camarita. Ahí, ya. No la veo. Es que está oscuro, pero pues ahí ya la tengo activada. Listo, ahora sí te vi. Profe, Cristian acaba Dile a la profe que yo estoy aquí en la cámara, pero que yo estoy hablando, pero no me escuchan. Bueno, Cristian, entonces ya te veo ahí, quédense los dositos ahí. Cuénteme, Cristian, todo, hágame un recuento de todo lo que acabamos de hablar. ¿Ya me escucha claro, profe? Sí, te estoy escuchando claramente. Profe, básicamente estábamos hablando sobre las presiones, en el caso de la PIC, que es la presión intracraniana, que una presión normal debe ser menor a 20 milímetros de mercurio o 20 milímetros de mercurio. No que una presión, que la sí, PIC es una presión, sí. Debe Igual ser también siempre menor de 20. Menor de 20, sí, señora. Ajá. También la PPC, que es la presión de perfusión cerebral. Bueno. Que esta debe ser igual o mayor a 70 milímetros de mercurio, y para obtener esta presión debemos de calcular la PAM, que es la presión arterial media, menos la PIC. Bueno, ¿y exactamente a qué se refiere la presión de perfusión cerebral? Es a la cantidad de sangre que llega a irrigar al cerebro. O que es capaz de irrigar o de perfundir el cerebro, ¿no? Sí, señora. No irrigarlo, porque quien irriga al cerebro, pues son las arterias cerebrales, que son la cerebral media, la posterior. Ajá, dígame. También que estas son muy importantes, pues debido a que son las que van a perfundir el cerebro y que se ven afectadas directamente en los accidentes como los traumas craneoencefálicos y en los accidentes cerebrovasculares. Como usted nos explicaba, con un aneurisma, en el momento de que esta pues ya estallaba, que producía la hemorragia,